Abandono total. Las tropas británicas empezaron a renunciar en masa. ¿Le temen a la guerra contra los rusos? Esta interrogante resuena con fuerza mientras las Fuerzas Armadas del Reino Unido enfrentan una crisis sin precedentes. El éxodo masivo de soldados, reflejado en la dimisión de más de 15.000 efectivos en tan solo un año, ha generado alarma y puesto en evidencia la fragilidad del ejército británico. Las declaraciones de figuras como Alistair Cairns, admitiendo que el Reino Unido no soportaría una guerra de gran escala por más de semanas, no hace más que avivar el pánico. La realidad de una Rusia fortalecida, con reservas militares vastas y armamento tecnológicamente avanzado, ha golpeado la moral de los británicos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Huyen de una guerra contra Rusia. Soldados británicos renuncian en masa. La crisis que atraviesan las Fuerzas Armadas del Reino Unido ha alcanzado un punto crítico, como lo reveló un reciente informe en The Telegraph. Más de 15.000 efectivos militares han abandonado sus filas en el último año, una estadística que incluye a poco más de 7.700 soldados que decidieron renunciar voluntariamente a pesar de los esfuerzos del gobierno británico por mitigar este éxodo masivo. Según el medio británico, el ejército de Su Majestad está experimentando más que todo una reducción neta preocupante, dado que solo logró reclutar a unos 12.000 nuevos efectivos en el mismo periodo. Este déficit no solo evidencia una profunda desmoralización interna, sino también pone de manifiesto las limitaciones de una institución que, según algunos expertos, está al borde del colapso operacional. Las cifras alarmantes se producen a pesar de los incrementos salariales históricos anunciados por el gobierno británico. El aumento del 6% en julio, el mayor en 22 años, y los incentivos de retención implementados recientemente no han sido suficientes para contrarrestar el éxodo. Los analistas coinciden en que estos gestos no logran abordar los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas británicas, que van desde una financiación inadecuada hasta una carencia crónica de recursos y personal. En este contexto, las declaraciones de Alistair Cairns, subsecretario de Estado para los Asuntos de Veteranos, han servido como un jarro de agua fría. Cairns admitió que de enfrentarse a una guerra de gran escala, el ejército británico sería derrotado en tan solo entre 6 y 12 meses. Aún más inquietante fue el análisis de los altos mandos que confesaron al Financial Times que el país no podría sostener un conflicto por más de unas pocas semanas, debido a sus limitaciones logísticas y materiales. Estas declaraciones son particularmente relevantes en el contexto de la creciente tensión entre Rusia y la OTAN. El espectro de un enfrentamiento directo con Rusia, una potencia reconocida por sus vastos recursos militares y su formidable aparato de defensa, parece haber exacerbado el miedo entre las filas británicas. Tengamos en cuenta que, según los informes, el reconocimiento público de la vulnerabilidad del Reino Unido frente a un adversario tan poderoso ha erosionado gravemente la confianza en las altas esferas del poder militar británico. El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, no escatimó palabras al describir el estado actual de las Fuerzas Armadas. En octubre, Healey admitió que el ejército británico ha sido vaciado e insuficientemente financiado por gobiernos sucesivos, dejando al país sin la preparación necesaria para enfrentar las realidades del nuevo orden mundial. Mientras tanto, Rusia observa con determinación cómo los desafíos internos de sus adversarios en Europa parecen multiplicarse. La capacidad del país liderado por Vladimir Putin para adaptarse a las dinámicas cambiantes de la guerra moderna ha sido un factor decisivo en consolidar su posición como una potencia global clave. En este sentido, desde su operación militar especial en Ucrania, Rusia ha demostrado una capacidad de respuesta rápida y una eficacia operativa que ha dejado perplejos a sus oponentes en Occidente.
Los números también cuentan, una historia contundente. Rusia dispone de una reserva militar estimada en 2 millones de soldados, respaldada por una infraestructura logística robusta y una industria de defensa autónoma que ha resistido las sanciones impuestas por Occidente. En contraste, las Fuerzas Armadas del Reino Unido operan con una proporción de apenas 2 militares por cada 1.000 habitantes, un indicador que pone en duda su capacidad para sostener una guerra prolongada contra un adversario de la magnitud rusa. La diferencia en el armamento también es notable. Mientras que Rusia ha seguido desarrollando sistemas de defensa avanzados como el S-400 y el hipersónico Avangard, el Reino Unido se enfrenta a un arsenal obsoleto y a una dependencia crónica de la tecnología estadounidense. Este desequilibrio técnico y logístico se ha convertido en una fuente de preocupación para los aliados europeos, quienes también cuestionan la viabilidad de una respuesta coordinada frente a un ataque ruso. En el ámbito táctico, Rusia ha mostrado una adaptabilidad que contrasta con las dificultades operativas del Reino Unido. Los ejercicios militares recientes realizados en Siberia y el Ártico han demostrado una capacidad impresionante para operar en condiciones extremas, algo que los ejércitos occidentales rara vez enfrentan en sus entrenamientos regulares. En este caso, la renuncia masiva de soldados británicos también refleja un cambio en la percepción pública sobre la política exterior del Reino Unido. Las intervenciones militares en Irak y Afganistán, que resultaron en altos costos humanos y financieros, han dejado un legado de escepticismo entre los ciudadanos y los propios soldados. La idea de enfrentarse a una potencia como Rusia en un conflicto directo no solo despierta temores logísticos, sino también cuestionamientos sobre la legitimidad de una guerra que podría tener consecuencias devastadoras para Europa. Informes como el de Telegraph y otros análisis internacionales han dado visibilidad a una crisis que, de no abordarse con urgencia, podría tener implicaciones irreparables para la seguridad del Reino Unido y sus aliados. Así también saca a la luz una creciente percepción entre los soldados británicos de que las misiones que se le encargan no solo carecen de apoyo suficiente, sino que a menudo también son moralmente ambiguas o incluso contrarias a los intereses nacionales. Los aliados de la OTAN, en tanto, se encuentran evaluando las consecuencias de esta crisis militar en su conjunto. Una organización cuya esencia misma es la cohesión enfrenta serios retos logísticos y políticos al intentar mantener un frente unido contra Rusia. En este contexto, algunas voces desde adentro de las filas del ejército británico se han alzado para expresar su descontento, no solo por la falta de recursos, sino también por lo que ven como una estrategia incoherente y mal dirigida. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que
permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.